Pues muy buenas tardes a las personas que se están conectando ahora aquí en Facebook y buenas tardes a las personas que nos verán después por el canal de YouTube o aquí mismo en Facebook, más tardezón, mañana, pasado. Hoy es un día espectacular porque miren, esto es muy pro, ¿no? O sea, qué diferencia esto a estar así con mis audífonos. Bueno, estoy con Miriam Cruz, es Hola. una compañera que primero conocí en Facebook, ella me sigue, yo la sigo y ahora hemos coincidido en un proceso creativo relacionado con productos de comunicación. Y pues, ¿qué le digo? Miriam, hay que charlar. Y ella me dijo, vayamos a mi casa, vayamos a mi ventana. Miren, Y aquí este estamos. espacio se sale de mi rutina totalmente. Se dieron cuenta al iniciar la transmisión que pusimos unos logos bien chidos, el Mesón Amanda, que es el lugar donde nació esta idea de empezar a transmitir, de hacer entrevistas con gente chida, con personas que se han cruzado en mi camino. Entonces hoy es un día muy maravilloso porque salió el logo del Mesón, salió el logo de Dunia Verona como Dula, y aparte me cuentan que se escucharon unas ballenas por ahí, ¿no? Que es también como algo que me caracteriza y que pues hace que la gente también entre profundo a donde quiera ir. Bueno, pues empezamos. Estoy con Miriam, ya les dije que es mi compañera, tiene muchísima experiencia como comunicadora y en el ámbito radiofónico, y pues hoy nos va a contar cómo se logra construir una carrera en comunicación, en radio, independiente y con un enfoque social. No, bueno, es un misterio. Preséntate, Miriam, please, con la banda. Oye, pues primero muchas gracias. Yo me siento muy feliz también. Te vi hace algún rato ya en las redes y me pareció maravilloso los temas que abordas. Me identifiqué mucho contigo, pues porque somos feministas, porque somos mujeres, digamos, progresistas de alguna manera. Y bueno, vincular además este tema con la comunicación en este país, en el entorno tan violento en el que vivimos, híjole, es de verdad una gran oportunidad. Y bueno, gracias por lo de la gran carrera. Yo quiero decirte que empecé a comunicar desde muy pequeña. Tenía yo esa facilidad para comunicar. Por azares del destino hice un trabajo muy largo, muy extenso en la administración pública, hasta que un día hice un alto y dije, ¿qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida? ¿Quieres estar en este escritorio haciendo labor, porque también es una gran labor ser servidor público, o quieres irte a los micrófonos, que es lo que te apasiona, ¿no? Y bueno, tomé la decisión de que quería hacer esto. Empecé en una radio muy pequeñita, allá en la colonia 20 de noviembre, en la delegación Venustiano Carranza. En esa radio me invitaron porque me leyeron primero y dijeron, ay, esa chava tiene algo que decir al micrófono, hay que invitarla, ¿no? Me llevan a la radio y me doy cuenta que el tema que yo quería abordar, que eran los derechos de los jóvenes, estaba muy metida defendiendo los derechos de los jóvenes desde que yo era muy chavita, ¿no? Me duró el gusto 2 meses y se me acabaron los temas. Mi profesión es que soy politóloga, no soy comunicadora de profesión ni soy periodista de profesión. Sin embargo, la pasión por comunicar, te vuelvo a insistir, vino desde muy pequeña y me di cuenta un día que tenía esa facilidad como de conciliar, como de sentar a la gente con un punto de vista y a la otra con un punto de vista en contra, ¿no? Y entonces ellos confiaban en mí para ser una mediadora y lo sigo haciendo. Y ahí empecé, hace 5 años, empecé. ¿Por qué el tema social? Porque finalmente yo soy una mujer que busca la equidad, que busca la igualdad y que no soy empresaria y que luego no me lo creen y cuando llegan a este espacio se convencen de que no lo soy. ¿Pero por qué? De que no lo soy y no lo pretendo tampoco. Creo que dar la voz a otra gente y no solo quedarte tú con ese privilegio
es algo que en México hace mucha falta, darle la voz a la gente. Y a veces llegan aquí muy nerviosos y luego se les olvidan las ideas y de pronto no saben exactamente qué contestar, pero con el paso del tiempo esto se vuelve un ejercicio que es de verdad hasta reparador. Hablar con libertad, expresar tus puntos de vista. En este caso yo soy, insisto, politóloga, entonces estoy muy vinculada al ejercicio público desde la trinchera de quien cuestiona, quien hace ver diferentes puntos de vista, insisto, pero además esta posibilidad de dar tu opinión, yo no la cambio por nada. Entonces, me tardé en llegar tal vez al tema de la comunicación, pero creo que el día que llegué y me escuché en el micrófono, dije, esto es lo mío. Aquí soy. O sea, yo tengo que seguir haciendo esto. Y mira, me ha pasado muy frecuentemente que yo estoy enferma, me duele la cabeza, me duele el estómago, etcétera, y entro a cabina y se me quita en automático, porque verdaderamente disfruto estar comunicándome y disfruto que haya gente en este espacio hablando de los temas que me propongan, siempre y cuando sean públicos. Por eso somos La Ventana Pública, no me meto en temas privados de nadie, pero siempre en un ánimo muy propositivo, muy de dejar un mensaje, y si no tengo nada que decir, no lo digo, porque tampoco se trata de inventar, ¿verdad? He ido ganando, y me siento muy afortunada, Dunia, he ganado mucha credibilidad con la gente, porque no están viendo a alguien que está en la pose acá buscando el mejor ángulo o mintiendo al micrófono. La transparencia y la ética son valores que me parece que el periodismo en cualquier trinchera que esté del mundo debe respetar y hacer valer. Entonces, creo que esa ha sido la clave de todo. Que si me preguntan de fulanito, de perenganito, ahora que hubo campañas políticas, que estuvimos hasta el full de entrevistas y de solicitudes de entrevistas, yo me daba cuenta cómo la gente nos decía, gracias por acercarme esa información, porque si vienen otros y me la dicen sesgada, y tú me la estás diciendo desde tu visión ciudadana, y eso es muy importante, que te ven y te asumen ciudadano o ciudadana. O sea, no te están viendo como el que le va a ir a vender algo a la gente. Por eso es la importancia de sí preservar este tema de que es social y no en un tema empresarial. Hemos sido muy cuidadosos de eso. Tenemos aquí en este lugar 1 año y 8 meses haciendo posible este espacio con ya más de 30 producciones que han salido al aire. Ahorita se preservan 25. A ver, espera. Pero ¿cómo ya se voy llega muy encarrerada, a ¿verdad? esto? ¿Cómo o se sea, llega yo a sé que esto? te puedes seguir 8 horas sin parar. Sí. Lo comprendo, incluso Sí. lo comprendo. Pero me gustaría que pudieras compartirle a las personas que nos están viendo, nos verán, y sobre todo a las personas interesadas en la comunicación, cómo se llega a esto, ¿no? O sea, piensa en mí, ¿no? Sí, sí, sí. Dunia con su cel, sus audífonos, queriendo tener un espacio de encuentro con otras personas que tienen algo que decir, ¿no? Está en su casa, o está en la calle, o está en el Mesón Amanda en Tepoztlán, Morelos, comercial por ahí. Por cierto. Por cierto. Sí. ¿Cómo se pasa de esta intención de yo tengo algo que decir, que tiene que transitar una persona y un equipo, ¿no? de aliados y de gente entusiasta para llegar a esto, a un espacio súper bien formado, ¿no? Con una cabina, micrófonos, un programa de cómputo súper chido donde puede aparecer un logo, Sí, ¿no? además. Música, o sea, ¿qué pasó para que tú lleves ya ahora 1 año, 8 meses instalada aquí y tengas tantos programas? Mira, lo primero, yo siempre doy un consejo a quien me lo pide, por supuesto. Lo primero es que si tienes algo que decir, lo tienes que decir. O sea, no te quedes con las ganas de decirlo. Lo segundo, no te autolimites si tu afán y tu intención y tus ganas de comunicar así te lo mandatan. O sea, hay gente que dice, si no fuiste a la universidad y no estudiaste comunicación o periodismo, entonces no lo puedes hacer. Nada más falso que eso. Porque mucha gente que está aquí en Ventana, incluyendo a una servidora, no estudiamos periodismo ni comunicación. Y también hay gente que sí lo estudió y qué bueno, y son bienvenidos, y aquí están haciendo esta labor. Lo primero es querer comunicar, eso es lo primero. Segundo, ganar credibilidad con la gente, y eso tú lo has hecho también durante un buen rato.
O sea, que te están viendo con los temas que además nadie trae, con la gente que entrevistas, que también te da otro nivel, porque estás entrevistando gente que sabe. En el momento en que se entrevista a alguien por entrevistarlo sin tener claro por qué, la verdad es que ya, pues ya no se gana, sino que se pierde. Entonces, primero querer hacerlo. Segundo, ponerte a hacerlo, ejercerlo con esta pasión y con estas ganas que a nosotros nos dan de hacerlo. Y luego, ¿cómo ganas la credibilidad de la gente? Hablando de manera transparente. Ahora bien, ya para el tema técnico te diré que me tardé años ideando cómo podía ser y claro, construyendo un equipo, porque cuando yo empecé a hacer radio estaba absolutamente sola, nadie me seguía en ese momento. Fueron pasando los meses, fueron pasando los años, como te decía, apenas cumplí 5 años de hacerlo y bueno, me encontré en el camino gente que decía, yo quiero hacer eso que tú haces. Desde Irwin Molina, que está allá afuera, que es el productor de este espacio. Saludos, que me hizo justo así para decirme, ya están al aire. Ya están al aire. Un día me lo encuentro en la red y me dice, oye, felicidades, me gusta mucho lo que haces, es muy participativo. Un día nos conocimos y después estábamos planeando cómo formar La Ventana como un espacio de expresión ciudadana genuino. O sea, no hay otro espacio que se parezca en el concepto y bueno, hasta los colores nos pusimos de acuerdo. No fue nada fácil porque cuando no tienes esas nociones técnicas te tienes que esforzar más. En este caso ni él ni yo las teníamos, pero hoy nos vienen a pedir asesoría para otros proyectos que se van a echar a andar. Entonces ahí es donde dices, wow, lo hice bien, ¿no? Evidentemente todo esfuerzo requiere recursos. Entonces nos pusimos a echarle al cochinito un ratito para poder lograr esto que ves hoy, que es muy sencillo, y yo siempre les digo, es muy sencilla, La Ventana es muy sencilla, y me dicen, no, de sencilla no tiene nada, ¿no? Concuerdo, no tiene nada, bueno. No. O sea, agarramos el teléfono y entonces empezamos a filmarnos, porque primero era solo el audio, entonces pasamos del audio únicamente a la imagen en celular, el famoso Facebook en vivo. Y hoy, bueno, ya tenemos un software mucho más especializado que unos ingenieros nos vendieron, todavía no hemos terminado de pagar, por cierto. Estos ingenieros se dieron cuenta de la necesidad de los medios alternativos que estamos naciendo. Muchos están naciendo y cada día yo veo y construyéndose nuevos, sobre la marcha, ¿no? Construyéndose sobre la marcha y la verdad es de que yo no podría desacreditar a ninguno porque hacen un esfuerzo, Dunia, que nadie te paga, y eso tú lo sabes bien, nadie nos paga por hacer esto. Lo hacemos porque nos nace 100%. Hacerlo y porque estamos comprometidos con brindar información y ahí viene el meollo del asunto. ¿Por qué nace la necesidad de informar y de dar voz a otros temas? Pues justo porque lo que estamos viendo en la televisión y en la radio comercial no es real. En ese momento dices, ¿cómo es posible que fulano de tal sostenga esto que es falso? O que te estén vendiendo el estereotipo de la niña que tiene que jugar con muñecas y bla, bla. O sea, todo eso te lo está dando la televisión y la radio comerciales. Entonces, de ahí nace nuestra inquietud por construir espacios donde no va a prevalecer eso. Donde no es la Barbie la que está aquí sentada hablando al micrófono y haciendo así como que es muy sexy, ¿no? Sino más bien esta naturalidad que tenemos como personas. Y claro, hay que decirlo, hay una ideología de por medio, por supuesto. O sea, yo mentiría si dijera, ay, no, es que aquí totalmente todo lo que digo es apolítico, porque eso es falso. Todos traemos dentro de nosotros esta necesidad de decir nuestras verdades. Y ya la gente determina si te cree o no te cree, o si lo que estás diciendo no tiene nada que ver con su propio concepto de lo que estás diciendo. Entonces, ha sido un proceso muy cansado, hay que decirlo, esto es muy cansado porque es las 24 horas. Y de no desistir. Pero hay ¿no? así es, y hay un reconocimiento hoy que dices, valió la pena, porque mucha gente te ve hacerlo y ¿qué crees? Quiere hacerlo. Entonces, en el momento en que te compran esta idea de hacerlo, que dicen, yo también lo quiero hacer, se están viendo reflejados en lo que tú estás haciendo. Y ahí es donde te das cuenta que valió la pena, porque entonces ya tienes
un equipo de internacionalistas, un equipo de abogados, un equipo de médicos, o sea, gente profesionista que dice yo también quiero llevar temas sociales a la radio y que la gente de este público alternativo que todos los días crece, me escuche. No sé si me extendí demasiado o si fui digamos... Estás en tu ventana, tú no te preocupes. Fue Que lo muy sepa precisa el en lo que mundo. dije. Pero es tu programa, querida Dunia. Pero Eso es no tu lo olvido. ventana, querida Miriam. Eso no lo olvido. Miriam, tengo una pregunta que tiene que ver con el hecho de ser mujer en un país como este, ser mujer en el ámbito de la comunicación y ser mujer que no se formó propiamente como comunicadora, de escuela me refiero, o periodista. ¿Cómo ha sido para ti el alzar la voz, decir lo que se te antoje, lo que piensas y lo que consideras que es necesario que se escuche en todo este proceso? ¿Qué significa para ti ser comunicadora desde ese lugar? Es una oportunidad muy grande y es una responsabilidad como ninguna, así como ninguna responsabilidad que yo pudiera llegar a tener. Yo parto de la idea, siendo muy jovencita, de que para que México cambie, desde muy pequeña me tocó vivir condiciones de desventaja muy severas desde de donde venía yo, hasta tener que salir a trabajar para poder ir a la prepa, ¿no? O para ir a la universidad. Entonces, observaba una realidad que no me gustaba, que era en cierto sentido para mí, pues muy inequitativa. Y un día me cae el 20 de que no soy la única, de que hay millones de mujeres y hombres, por supuesto, que estamos en esa situación de desventaja, que tenemos que organizarnos y en primera instancia hay que sensibilizar a los demás, hay que hacer conciencia de lo que estamos viviendo y de que no somos culpables. Me ha tocado vivir episodios muy dramáticos de gente muy cercana que incluso se ha suicidado por las condiciones en que vive. Un día entiendo que si yo no empiezo a hablar de esos temas, pues nos vamos a tardar más en que nos caiga el 20 a muchos y a muchas. Entonces agarro una agenda y empiezo a anotar, a ver, estos son los temas de los que nadie está hablando. Hay que empezar a hablar de esos temas. Al inicio me veían así como, estás orando en el desierto, ¿no? ¿Cuáles eran los temas de los que te acuerdas que venían en esa agenda? Fundamentalmente los de los derechos que nos están negados. El tema de la educación, yo lo asumí desde muy joven y empecé a levantar la voz con los jóvenes diciéndoles, a ver, ¿tú por qué no estás en la Universidad Nacional Autónoma de México? Y entonces se quedaban así, pues porque me fue muy mal en el examen, ¿no? Bueno, sí es cierto, pero ¿por qué no tenemos todos el acceso a la universidad sin necesidad de hacer examen, ¿no? Entonces eran ideas así como, sí, Miriam, pero eso no se puede porque entonces el gobierno tiene dinero y entonces no cabemos y entonces algunos se tienen que quedar fuera, ¿no? Ese es un tema de mi juventud y que yo traje a flor de piel mucho tiempo. Pero luego me doy cuenta que ya no soy joven, pero soy mujer y eso nunca se me va a quitar. ¡Ah, ¿no? caray! ¡Ah, caray! Y empiezo a ver esta brecha tan grande entre hombres y mujeres. Este no acceso a tus derechos por el simple hecho de ser mujer. Y ahora esta violencia que vivimos igual porque somos mujeres, ¿no? Entonces, esos temas, Doña, fueron fundamentales para mí y empecé entonces algo muy sencillo en las redes. Hace años que me di cuenta que existían y yo decía, ¿y como para qué me sirven, no? Bueno, pues voy a empezar a subir posicionamientos, medio diseño en algún momento y fijo una postura sobre ese tema. Entonces, eso generaba discusiones en la red, porque había quien estaba a favor y había quien estaba en contra. No, el día que me asumí feminista, media red se fue de mi muro, ¿no? Ay. Porque empezaron a tener temor de, ay, esa mujer es También fundamentalista, que me ¿no? Sí, caray, se veía tan Chin. sana, ¿no? Entonces, empiezo a aterrizar, y eso ya es muy reciente, pues justamente en esta denuncia que para mí en mi muro es permanente y natural, de estar diciendo lo que está pasando con las mujeres en nuestro país, ¿no? Entonces, estos temas han sido para mí de verdad centrales
a la hora de estar en este espacio y a la hora de traer invitados, porque no todos los invitados coinciden con uno. Es más, algunos rechazan la entrevista desde que saben quién los está invitando. Y yo me considero demasiado paciente. Me han dicho que soy muy tolerante, ¿no? Yo creo que soy empática más bien. Pero sí es cierto que hay posturas que no vas a coincidir y que tienes que tener el respeto por la otra persona que está aquí sentada. Aquí se han hecho debates entre gente de todos los niveles, de los géneros habidos y por haber, ¿no? Pero siempre en el marco del respeto. Y eso nos ha dado también una audiencia muy crítica. La audiencia de La Ventana es muy crítica. Y no solo en mi programa, te digo, son varios programas con enfoques distintos, pero nada alejado de lo que México está viviendo hoy. Y eso creo también que nos da un toque distintivo. No sé si ya me perdí en la respuesta. No te pierdes. Ok. Nos vamos hacia otros mares, diría yo. Sí. Cuéntanos de tu programa. Cuando anuncié la charla y puse la presentación que tú armaste, me quedó muy claro una línea que decía, su programa es el de mayor rating dentro de La Ventana, ¿no? Sí. ¿De qué va el programa y por qué es el de mayor rating? ¿A qué se lo Mira, atribuyes? yo te quiero decir que en este momento es el de más competencia interna. Y eso es algo de lo que no se habla aquí, por cierto, porque hay mucho respeto hacia el trabajo de los demás. Mantengo una audiencia en relación a los otros más arriba, y yo creo que por una simple y sencilla razón, porque hace años que me están siguiendo, porque empecé, yo era La Ventana, en mucho tiempo yo nada más era La Ventana, ¿no? Aquí hay programas que llevan 6 meses, que llevan 1 año, que llevan 3 meses, o el mío que fue el fundador de este esfuerzo, ¿no? Entonces yo considero que si la gente me sigue más es porque me ubica perfectamente y porque hacemos una labor en redes que es muy intensa, muy intensa, ¿no? Entonces están atentos de mi muro para saber de qué voy a hablar. Si no les interesa, evidentemente ese día le cambian, ¿no? O si les interesa, invitan a más gente. Y hay una red de activistas en Facebook, sobre todo, que nos están siguiendo todo el tiempo. Y que así como nos pueden compartir en grupos, porque esa es como la manera más fuerte de difundir, también nos pueden decir, oye, pues no, porque vas a llevar a fulano y yo no quiero saber nada de ese fulano, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, hay para todo. Me gusta mucho lo que hago. Creo que eso también... Ya empecé a creerte. Te creo. Creo que eso también me ha ayudado muchísimo, de verdad, a que me estén dando su confianza. Nos escucha mucha gente de Estados Unidos, pero son puros paisanos que están allá, que en algún momento nos han visto en páginas latinas, o bien que en algún momento nos conocieron a nosotros, por mi origen incluso. Soy de un pueblo migrante totalmente, y esos migrantes están en muchos lados ahora, y desde ahí nos escuchan pues muy seguido, ¿no? A lo mejor no todos los programas, pero insisto, dependiendo del tema, así nos dan también su confianza y nos escuchan y nos comentan, y ahí estamos los lunes, miércoles y viernes. Conmigo el viernes es una retransmisión, pero en el muro las 24 horas del día estoy compartiendo lo que estoy viendo que está pasando, y también esa es otra manera de seguirme, ¿no? A ver qué dijo Miriam de este tema, o por qué no fijó postura. Luego me escriben y me dicen, a ver, no has dicho nada de eso. Te estás tardando, ¿no? O sea, ya dinos qué piensas, ¿no? ¿Qué estás tramando? Es una cosa de verdad que a mí me llena mucho, Dunia. Yo no me imagino fuera de la libertad de expresión que te permite hablar de todo. Me han insistido mucho en el tema de la seguridad. Es un tema muy delicado. ¿Lo estás considerando? Sí, ¿Lo has considerado? O sea, sí he considerado asumirme bajo el mecanismo de protección a periodistas. Sí, cada vez hay más indicios de que lo debo hacer, pero es todo un proceso. Porque al inicio yo decía, bueno, somos periodistas ciudadanos, no tenemos línea, ¿quién nos va a voltear a ver, no? Y resulta que sí te voltean a ver, y que sí haces cuestionamientos que a mucha gente no le parecen, ¿no?
Y ahí es donde uno debe ser muy prudente y muy responsable. Esa es la palabra, responsabilidad, para no estar también señalando cosas que no existen o dañando a otros por el simple hecho de que te caen mal, ¿no? A ver, Miriam, ¿quiere decir que el hecho de que yo tenga acceso a las redes sociales y exista esta herramienta como son las transmisiones en vivo en Facebook, por ejemplo, no significa que puedo decir lo que se me antoje y sin importar las consecuencias? ¿O sí? Depende del espacio que uses, o independientemente de la herramienta y el espacio, la responsabilidad va por delante. Mira, yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana que va a emitir una opinión sobre un tema en específico, lo tiene que hacer de manera responsable. Lo más común que veo yo en la red son descalificaciones por lo que gustes y mandes, ¿no? El tema de la discusión de género, pues las violencias que vivimos, ¿no? Por ejemplo, genera ahí un encono de unos contra otros horrible. Y lo que yo veo es mucha descalificación y no hay argumentos. No hay una construcción de argumentos de la gente. Entonces uno también tiene que saber distinguir eso. ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿De dónde viene? Para saber qué tanto le puedo dar esa credibilidad que se requiere, ¿no? Nosotros como figuras que hemos estado ejerciendo este derecho de expresión durante los últimos años con tanta insistencia, sí tenemos una responsabilidad muy grande con la gente. Porque no puedes tú ponerte a señalar o a dar una noticia que ni siquiera has corroborado. Entonces, 4 fuentes mínimo para tener una postura, ¿no? Entonces, un poco dejas de ser también esa persona que se pone a cotorrear, literalmente, ¿no? Y tienes que asumir que lo que vas a decir ahí lo van a leer muchas personas y de ahí va a depender también su punto de vista, ¿no? Entonces, sí requiere que examinemos a fondo. A lo mejor habrá quien sí puede llevársela muy en el cotorreo en el Facebook, ¿no? Y también es muy respetable, ¿no? Pero insisto, quienes ya nos tomamos esto como un tema mucho más profesional, tenemos mucha más responsabilidad todavía para poder expresarnos. Miriam, ¿qué has visto, sobre todo en las mujeres? Sé que aquí vienen mujeres y hombres, pero ¿qué has visto sobre todo en las mujeres que les ocurre como a nivel de transformación en el momento en que se ven con la posibilidad de expresar su opinión o de decir algo que las mueve, que les importa? ¿Qué pasa? ¿No? Porque a lo mejor no todas las personas que vienen a tu programa son expertas comunicadoras, ¿no? Y quizás es la primera oportunidad que tienen de que su voz sea escuchada, ¿no? ¿Qué pasa en las mujeres sobre todo cuando tienen esta oportunidad? ¿Qué notas? Híjola. ¿Qué notas y qué te pasa a ti al ver eso? Fíjate que me cuesta mucho trabajo en involucrar a las mujeres en proyectos aquí. A lo mejor puedes invitar a alguien a tu programa y le das una entrevista de media hora o de 1 hora, ¿no? Pero nada más. Es decir, hay menos mujeres que están haciendo esto. Es un hecho. Hay menos mujeres. Aquí mismo tuvimos un momento de gloria. Yo quería 50 y 50, paridad absoluta de conductores y conductoras, pero llegó el momento en que ya no se pudo, porque tenemos una carga impresionante las mujeres, atender todo antes de venir a hacer radio. Entonces, desde las que eran dirigentes incluso de alguna organización, ¿no? Que empezaron a hacer radio en su momento, hasta ellas, y yo digo hasta porque son mujeres empoderadas que tienen, se entiende, otro nivel de compromiso con su comunidad. Hasta ellas llegaron a decir, ¿qué crees? No me da, tengo que ir a trabajar, tengo que llegar a cuidar a los hijos, a planchar uniformes, a hacer de comer, bla, 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 ¿no? Y entonces ya no me da para hacer radio. Entonces, yo sí veo que todavía, en pleno siglo XXI, en una ciudad como esta, donde se entiende que estamos un poquito más adelantados en este tema de lograr que las mujeres no solo seamos
vistas como las que están a cargo de determinadas actividades, ¿no? Y otras les son negadas, ¿no? Pues aquí también es complicado. Tenemos a muchas muy valiosas y que yo siempre las veo y las saludo efusivamente y les digo, vamos adelante, tú puedes, ¿no? Pero sí es complicado, Dunia. Es como complicadísimo de pronto hacer que vengan, ¿no? Ahora, tiene mucho que ver también hasta con la profesión. Muchísimo que ver. Ahorita tenemos más hombres que mujeres aquí. Hay programas que son conducidos por 3, 4 personas que se están turnando para venir y hacer frente al compromiso de la conducción. Pero no estamos para nada ya en una cuestión de paridad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el sistema así lo quiere y tenemos que trabajar mucho en ello. Por eso yo celebro cada vez que una mujer viene y toca la puerta y dice, yo quiero, de verdad, o sea, yo les doy un trato que es así como de hermanas, ¿no? En la búsqueda de que sí lo hagan y de que esto les sirva, porque para eso fue creado, para que la gente venga y exprese lo que tenga que decir, y más en este asunto que tú y yo estamos tan involucradas, que es buscar la equidad, ¿no? Y buscar que las mujeres no estemos calladas, que ya levantemos la voz, y esta es una magnífica manera de hacerlo. Si no, pregúntame. Miriam, ¿ha abonado el que tú tengas un programa y un micrófono y redes donde difundir tu voz, tu opinión, tu sentir, a constituirte como una mujer distinta a lo que te imaginaste que podía ser? Definitivo. Ha abonado muchísimo. Te vuelvo a insistir, hace unos años yo decía, ¿y eso de las redes como para qué? Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, es pérdida de tiempo. Y luego estaba muy vinculado con el tema de, si quieres entrar a las redes porque quieres ligar, ¿no? Entonces, pues yo no quería eso, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. No, definitivo, ¿no? Y un día me cae el 20 de cómo puedes tú construir tu propia trinchera. Es finalmente un escaparate. Y estás en el ojo del huracán. Sí. ¿No? Para bien y para no tanto. Ajá, exacto. O sea, te odian con todo su corazón o te aman con todo su corazón. Y eso me ha pasado frecuentemente a mí. Sin embargo, a mí enfrentarme al micrófono me ha dado una seguridad que no sabes. O sea, yo no la tenía. Porque saber que te están viendo, que te están escuchando, que pueden estar muy en desacuerdo con lo que estás diciendo o muy de acuerdo, o sea, lejos de generarme un malestar o una incertidumbre, me da gusto. Ahora, esto también implica una preparación, que le llamamos en el caso del oratorio una preparación remota, ¿no? Es decir, tú tienes que estar al día de las noticias, de los temas que manejas, ¿no? Y entonces si alguien te pregunta algo, porque eso es evidente que lo van a hacer en las redes, tú tienes que tener esa posibilidad de contestar. Porque de otra manera, si no contestas o si contestas mal, pues ya no te van a seguir, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto, a partir de este ejercicio, sí me he transformado a mí misma. Y lo que me encanta, que otros digan, yo también lo quiero hacer y lo puedo hacer. Y me dicen muy seguido, lo haces parecer sencillo y no lo es. Sí lo es, cuando te gusta, cuando te apasiona. Claro sí que lo es. Sí ¿neta lo es? Sí lo es? Sí, sí lo es. Aunque hay que dedicarle tiempo. Claro, o sea, no es magia. No, ni es improvisación. Hay que echarle ganitas, constancia, dedicación. Disciplina. ¿Y crees que sea también algo de navegar contracorriente? También. Claro. Y aguantar. Mira, yo me asumo una mujer de izquierda y sin embargo hay quien concibe hoy la izquierda con una versión totalmente tergiversada. Y cuando tú les dices yo soy de izquierda, entonces te dicen, ay, no, esos prietos, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces tú dices, a ver, yo estoy hablando de una cuestión ideológica. No es de partido ni es de personajes. Es una visión crítica de lo que estás viviendo. La teoría crítica, yo cuando la conocí me enamoré, ¿no? Dije, eso soy yo. Es la posibilidad
de opinar, de criticar, de decir, pero no para destruir, sino para construir. Entonces, defender eso en la actualidad, donde hay una confusión no solo de las ideologías, sino que a veces también una discusión de si hay todavía ideologías, ¿no? Y más en este país, ¿no? Implica un esfuerzo, y es un esfuerzo muy grande. Y bueno, finalmente o te asumes o no te asumes, pues, ¿no? Y yo me encanta asumirme donde yo considero que estoy parada, ¿no? Y claro, si hay algo que no me queda claro, lo investigo. Eso siempre. También aunque no duermas. Aunque no duerma, aunque toda desvelada y con ojeras, siempre tienes que tener una posición basada en lo que ya informaste, perdón, en lo que ya te hiciste de información, y todo lo que te puede llegar por diferentes medios. Yo leo mucho el periódico, aunque ya no en físico, pero sí en digital, ¿no? Para estar informada. Miriam, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué le quieres decir sobre todo? O sea, no es que esté discriminando a los hombres, pero como hoy se trata de hablar de las mujeres en la comunicación, ¿qué les quieres decir a las mujeres respecto al alzar la voz, al alzar el ímpetu para decir lo que mueve, ¿no? O sea, no es como nada más porque quieres fijar una postura, sino también puedes decir, es que estas cosas me preocupan, ¿no? Estas cosas me están pasando y necesito saber cómo lidiar con ello, ¿no? Claro. En lo personal, en lo social, en lo familiar, ¿no? En lo del mundo mundial, digo yo. ¿Cómo se le invita a las mujeres a hacer uso de la voz, independientemente de si hay un espacio tan chido como este, ¿no? Para que vengan a decirlo. Para que vengan aquí, a abrir la ventana. Yo creo que estamos en nuestro momento. Yo creo que las mujeres, y fíjate, voy a partir de algo que dijo Lidia Cacho hace unos días en una clase de un taller, que estamos ahí. Ella decía que nunca había habido una participación tan visible en los medios como hoy, y que las mujeres hemos impregnado de nuestra manera de ver la vida, el mundo, cómo nos concebimos, como ahora. Si bien es cierto que sufrimos violencia, que nos hemos dado cuenta que somos muy vulnerables, o que eso nos han hecho creer también es cierto que nunca como hoy las mujeres nos habíamos planteado que tenemos que estar en esos espacios donde históricamente nos han negado estar. Y uno de unos espacios, de los muchos a los que me refiero, pues es precisamente el tema de los medios. La manera de ver la vida y cómo reproduces lo que estás viviendo a tu alrededor es bien diferente al de los hombres. Yo creo y coincido con Lidia en que sí tienen miedo, sí están sintiéndose amenazados los hombres. Y no es un tema solo de si tienen miedo o no, sino también es un tema que nosotras tendríamos que asumir ya, las que todavía no lo han asumido, como una responsabilidad muy grande hacia tu propio género. Creo que debemos tomar los espacios que nos han sido negados, y creo que tenemos que seguir luchando por los espacios que todavía están inalcanzables. Nunca como hoy había habido paridad en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. Ahora falta que en el Poder Ejecutivo también haya paridad, porque siempre se nos dice que va a haber paridad y que sí, que el 50-50, y la verdad es que a la hora de la hora no hay paridad en el Ejecutivo. O bien nos intentan engañar diciéndonos, mira, hay tantas mujeres incluidas, pero en los niveles más bajos de decisión. Eso sigue pasando, ¿no? Los más altos puestos son para los hombres. Nosotras no debemos soltar lo que ya se ganó, desde la trinchera que sea, ya sea partidaria, ya sea de ONG, ya sea de medios de comunicación alternativos. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta generación que dijo, quiero contar mi propia verdad. Y para eso utilizamos el micrófono, y que no nos sigan contando verdades que son a medias o que están totalmente tergiversadas. Tenemos calidad moral las mujeres, Dunia.
yo me he dado cuenta de ello a lo largo de mi trayectoria. Claro que tenemos calidad moral por encima y claro que nos creen más y claro que somos más transparentes. Pero falta que nos la creamos y entonces salgamos a decir lo que tenemos que decir y asumirnos como entes transformadores con esta visión equitativa, igualitaria. No es que queramos estar encima de nadie. Y yo adoro a los hombres que ya lo entendieron. Vivo con uno que ya lo entendió. Saludos. Saludos. Él ya entendió que no es que yo quiera estar encima. Simplemente tengo una aportación que hacer. Y Claro. la voy a hacer y la estoy haciendo. Y eso nos convierte en grandes cómplices además, porque él me está ayudando. Aún a pesar de que los discursos del patriarcado minan profundamente a las generaciones actuales todavía. Tenemos que seguir trabajando en eso. Miriam, gracias por abrir tu ventana para hoy charlar. ¿Qué? Fuera del salón de clases. Yo espero que pronto vengas tú a mi programa. Yo acepto la invitación ya. Muy bien. Y gracias por aportar e invitar a aportar, ¿no? Creo que es importante poner sobre la mesa la importancia de que cada una se asuma desde un lugar en el que puede aportar por el solo hecho de existir, ¿no? Así es. Gracias. Pues una feliz Bienvenida coincidencia. a mi desde el mesón, aunque no estamos en el mesón, estamos en la ventana. Ay, Bienvenida ¿qué a más mi quisiera desde el yo? mesón. El mesón. Mesón Amanda en Tepoztlán, Morelos. No es por nada, pero se siente bien la gente que ha ido, yo digo. Y además, insisto, ahí nació este ímpetu mío por empezar estas charlas y usar la herramienta gratuita del Facebook, que sí consume megas, ya me di cuenta. Sí, Creí cómo que no. cómo no. Y bueno, gracias a las personas que se conectaron, que nos verán aquí en Facebook o nos verán en YouTube, y seguimos. Muchísimas gracias a quienes nos vieron, nos escucharon, y a ti, Dunia, me encanta poder charlar con mujeres que además compartimos visiones. Muchas gracias. Y sonrisas. Y sonrisas, claro, por supuesto. Y gracias a la banda que está de aquel lado, que puso los logos, que puso unos sonidos de ballenas que a mí me enloquecen y que hicieron que esta transmisión hoy, 11 de octubre, fuera de lo mejor que me ha pasado en estos. Creo que estaba haciendo la cuenta que empecé en marzo, creo, de este año a transmitir. Entonces, de marzo para acá, hoy es un gran día por esto. Gracias. Gracias a ti. Chau. Y como ahora yo no le doy finalizar, pues no sé en qué momento va a finalizar.